Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Esta semana estaremos considerando el estudio de la Atalaya, número 45, titulado Aprecie el honor de adorar a Jehová en su templo espiritual. Este consejo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, donde leemos: Adoren al que hizo el cielo y la tierra. El estudio de hoy consta de 18 preguntas, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. En el artículo de hoy, haremos un recorrido muy interesante para entender el sistema de adoración que Jehová ha establecido. Compararemos el sistema que se utilizaba en el primer siglo, con el sistema que utilizamos hoy en día. Repasaremos y aprenderemos cómo funcionaba el tabernáculo físico que se utilizó durante más de 500 años, y el tabernáculo espiritual que utilizamos hoy en día. Durante el artículo, vamos a comparar la forma de adorar a Dios de los judíos, con la realidad, la forma de adorar a Dios de los cristianos actuales, analizando lo que dice la carta a los hebreos. En el avance leemos: El gran templo espiritual de Jehová es una de las enseñanzas más profundas de la Biblia. ¿Qué representa ese templo? El libro bíblico de Hebreos da algunos detalles sobre él, y este artículo lo ayudará a entenderlos. Esperamos que este análisis lo anime a apreciar más el honor de adorar a Jehová. Vamos ahora con el estudio. La pregunta del párrafo 1 dice así: ¿Qué está diciendo un ángel, y qué efecto debería tener su mensaje en nosotros? Imaginemos que hoy se presentase delante de nosotros un ángel de Jehová y nos hablase. Con toda seguridad, le escucharíamos con mucha atención. ¿Y por qué imaginarlo? A nosotros, los testigos de Jehová, actualmente, nos está hablando un ángel, como vemos en Apocalipsis, capítulo 14 versículos 6 y 7. Donde leemos: Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía con voz fuerte: Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Así que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Por lo tanto, escuchemos con atención y obedezcamos las instrucciones que Jehová nos da, para poder seguir teniendo el honor de adorarle para siempre. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 2. Dice así: ¿Qué es el templo espiritual de Jehová? El templo espiritual de Jehová es literalmente el sistema que Jehová ha establecido para adorarlo como Él quiere, y se basa en el rescate y el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, no es un edificio físico. Tampoco es el templo que Ezequiel vio en su visión. Tampoco es el templo santo para Jehová refiriéndose a los ungidos. Y tampoco es nuestro paraíso espiritual. Pablo explicó en su carta a los hebreos algunos detalles de este sistema de adoración. Y si queremos ampliar más sobre este tema, podemos ver el video, información sobre hebreos que encontramos en la página web jw.org. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta de los párrafos 3 y 4. ¿Por qué razones estaba preocupado Pablo por los cristianos hebreos, y cómo los ayudó? Sabemos que Pablo se preocupaba por los cristianos hebreos que vivían en Judea. Estos cristianos habían nacido, y vivían en Judea, habían dejado la religión judía por el cristianismo. Como cristianos, no tenían un majestuoso templo donde adorar a Dios, ni un altar en el que ofrecerle sacrificios, ni tampoco sacerdotes. Lo que probablemente provocase las burlas de los líderes judíos. En Hebreos capítulo 2 versículo 1 leemos: Por eso tenemos que prestar más atención de la acostumbrada a las cosas que hemos oído, para que nunca seamos llevados a la deriva. Vistas estas palabras, Pablo les escribía a los cristianos de Judea, para darles ánimos. Por otra parte, Pablo ayudó a los hebreos, ya que muchos de estos cristianos de Judea seguían guiándose por la ley de Moisés. Pablo les explicó lo que vemos en Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19, donde leemos: Así que el mandamiento anterior queda anulado porque es débil e inservible. Porque la ley no llevó nada a la perfección,
pero la llegada de una esperanza mejor sí lo hizo, y mediante ella, nos acercamos a Dios. Con estas palabras, Pablo les recordó que gracias al sacrificio de Jesús, tenían una esperanza mejor que realmente podía ayudarlos a acercarse a Jehová. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 5. ¿Qué es necesario que entendamos, y por qué? Como hemos visto en el párrafo anterior, Pablo les explicó a los cristianos de Judea, que la forma en que ahora adoraban a Jehová como cristianos era mucho mejor que la forma en que lo habían adorado en el pasado. Les dijo lo que vemos en Colosenses capítulo 2 versículo 17 donde leemos: esas cosas son una sombra de lo que tenía que venir, pero la realidad le pertenece al Cristo. Por lo tanto, la manera en la que los judíos adoraban a Dios no era la correcta. Hoy en día, es necesario que entendamos el sistema de adoración que Jehová ha establecido, porque hace posible el perdón de nuestros pecados y nos permite adorar a Jehová como Él quiere. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado El tabernáculo. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6. ¿Para qué se usaba el tabernáculo? El tabernáculo fue montado por Moisés en el 1512 a.C. Como vemos en Éxodo, capítulo 29, versículos del 43 al 46. El tabernáculo era el lugar donde los israelitas se reunían para adorar a Dios y hacerle sacrificios. Los israelitas lo llevaban con ellos mientras viajaban por el desierto, y permanecían allí donde estuviese el tabernáculo, mientras la nube estuviese encima de él. Como vemos en Números, capítulo 9, versículo 22, donde leemos: mientras la nube permaneciera encima del tabernáculo, fueran 2 días, 1 mes o más, los israelitas se quedaban acampados y no se trasladaban. Pero, si se elevaba, ellos se trasladaban. Así estuvieron usándolo durante casi 500 años. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 7. ¿Cuándo llegó a existir el templo espiritual? El templo espiritual de Jehová llegó a ser una realidad en el año 29 de nuestra era, que fue el año en el que Jesús se bautizó, y empezó a servir como sumo sacerdote de Jehová. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, nos detalla este hecho cuando leemos: así que, en vista de que tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a nuestra declaración pública acerca de él. Muchas gracias. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado El sumo sacerdote. Pasemos a la pregunta de los párrafos 8 y 9. Según Hebreos, capítulo 7 versículos del 23 al 27. ¿Qué enorme diferencia hay entre los sumos sacerdotes de Israel y el gran sumo sacerdote, Jesucristo? Esta pregunta está basada en Hebreos, capítulo 7 versículos del 23 al 27. Los vamos a escuchar, y dicen así. Además, como la muerte les impedía a los sacerdotes continuar en el cargo, tuvo que haber muchos sacerdotes que se sucedieran unos a otros. Pero como Él vive para siempre, su sacerdocio no tiene sucesores. Así que Él también está capacitado para salvar por completo a los que se acercan a Dios mediante Él, porque siempre está vivo para interceder por ellos. Porque necesitamos un sumo sacerdote como Él, leal, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Él no es como los otros sumos sacerdotes, pues no tiene que ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque ya lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Teniendo en cuenta los textos que acabamos de leer, sabemos que desde Aarón, que fue el primer sumo sacerdote nombrado por Jehová, hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, hubo 84 sumos sacerdotes. Esto implicaba que cada cierto tiempo había que nombrar a uno nuevo, porque al ser humanos imperfectos, tenían que hacer sacrificios diarios, y además, estos sumos sacerdotes morían con el paso de los años. En Hebreos, capítulo 8 versículos 1 y 2 leemos. Pues bien, el punto principal de lo que estamos diciendo es este. Nosotros tenemos a un sumo sacerdote así, y él se ha sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es siervo del lugar santo,
y de la tienda verdadera que levantó Jehová, y no el hombre. Analizando este texto, vemos que Jehová nombró a su Hijo Jesús para ser el nuevo sumo sacerdote, pero a partir de ese momento, sería un sumo sacerdote espiritual, no físico. En este caso Jesús vive para siempre, por lo tanto no tendrá ningún sucesor. Además Jesús es perfecto e incontaminado, por lo tanto no ha de hacer sacrificios. Muchas gracias. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Los altares y los sacrificios. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿Qué representaron los sacrificios que se ofrecían en el altar de cobre? Jehová dio instrucciones muy precisas sobre cómo debía de ser el altar de los sacrificios. Dios ordenó los sacrificios de animales para que el individuo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. En Hebreos, capítulo 10 versículos del 1 al 4, nos explica cómo el animal sacrificado servía como sustituto del pecador, pero solo temporalmente, porque no es posible que la sangre de toros y de cabras elimine los pecados. Por lo que los sacrificios debían de ofrecerse continuamente. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿En qué altar se ofreció Jesús como sacrificio? Esta pregunta está basada en Hebreos, capítulo 10 versículos del 5 al 7, y 10. Escuchamos los párrafos del 5 al 7, y dicen así. Así que cuando Él entra en el mundo, dice, No quisiste ni sacrificios ni ofrendas, pero me preparaste un cuerpo. No aprobaste ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, Mira, he venido, en el rollo está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Ahora, escuchamos el versículo 10, y dice así. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante el cuerpo de Jesucristo, que fue ofrecido una vez y para siempre. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. En Gálatas, capítulo 1 versículo 4, leemos. Él se entregó por nuestros pecados para rescatarnos de este sistema malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Visto esto, entendemos que Jesús, al bautizarse se entregó a Jehová, y Jehová quería que sacrificara su vida humana perfecta, como sacrificio completo para expiar para siempre los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, Jesús se ofreció a Jehová, como si lo hiciera en un altar. Su sacrificio fue mucho más valioso que cualquiera de los sacrificios animales que se habían hecho hasta entonces. Sirvió de base para que Jehová perdonara los pecados de toda la humanidad. Muchas gracias. Entramos ahora en el cuarto subtema, titulado El Santo y el Santísimo. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Quién podía entrar en cada sección del tabernáculo? El sistema para adorar a Dios en el tabernáculo era un acto que permitía que Jehová perdonara los pecados de su pueblo. El tabernáculo estaba diseñado de una manera muy concreta. En Hebreos, capítulo 9, versículos del 2 al 5 leemos la descripción de cada detalle, porque cada detalle tenía mucha importancia. Consistía en un patio exterior rectangular, en el que estaba el altar de cobre y la fuente de cobre. El tabernáculo estaba dentro de ese patio y era un espacio cubierto, dividido en dos secciones, el Santo y el Santísimo. Estas dos estancias estaban separadas por una cortina. En la primera sección, el Santo, solo podían entrar los sacerdotes, y en la segunda sección, el Santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote, que era el único encargado y autorizado para ofrecer los sacrificios a Jehová. Como vemos en Hebreos, capítulo 9 versículos del 6 al 8. En el día de expiación, que se celebraba una vez al año, entraba con la sangre de animales para expiar sus propios pecados y los de todo el pueblo. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Qué representan el Santo y el Santísimo? El Santo representa la relación que tiene Jehová con los 144,000 cristianos ungidos que aún están vivos. Como vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Servirán como sacerdotes con Jesús en el cielo. El Santísimo representa literalmente el cielo. Estas dos secciones, el Santo y el Santísimo, estaban separadas por una cortina,
Esta cortina representa el cuerpo humano de Jesús, ya que al ser humano no podía entrar en el cielo como sumo sacerdote. Por lo tanto, al morir Jesús, y despojarse de su cuerpo humano, se abrió a todos los cristianos ungidos el camino de entrada a la vida celestial. Por lo tanto, como vemos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 50. Para poder recibir su recompensa celestial, los ungidos también tienen que dejar atrás su cuerpo de carne y hueso para entrar en los cielos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 14. Según Hebreos, capítulo 9, versículos 12, y del 24 al 26. ¿Por qué es superior el templo espiritual de Jehová? Esta pregunta está basada en Hebreos, capítulo 9 versículos 12 y del 24 al 26. Escuchamos el versículo 12, y dice así. Él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre, y consiguió una liberación eterna para nosotros. Ahora, leemos los versículos, del 24 al 26, y dicen así. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo. Así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. Esto no se hizo para que se ofreciera a sí mismo muchas veces, como cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santo año tras año con sangre que no es suya. De otro modo, tendría que haber sufrido muchas veces desde la fundación del mundo. En cambio, ahora se ha manifestado una vez y para siempre en la conclusión de los sistemas para eliminar el pecado mediante su propio sacrificio. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. El Santísimo en el que el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio cada año, para el perdón de los pecados del pueblo, estaba hecho por manos humanas. Los sacrificios que se hacían eran con sangre de animales. En cambio, como hemos leído en el texto, Jesús entró en el lugar más santo de todos, en el mismísimo cielo, ante la presencia de Jehová. Allí presentó el valor de su vida humana perfecta por todos nosotros, para eliminar el pecado mediante su propio sacrificio. De esta forma, el sacrificio de Jesús limpia por completo todos los pecados. Muchas gracias. Entramos ahora en el quinto y último subtema titulado Los patios. Pasemos a la pregunta del párrafo 15, dice así. ¿Quiénes prestaban servicio en el patio del tabernáculo? En el patio del tabernáculo estaba el altar de cobre donde se hacían las ofrendas. También estaba la fuente de cobre, donde los sacerdotes se lavaban antes de cumplir con sus responsabilidades. En Éxodo, capítulo 30 versículos, del 17 al 20, leemos las instrucciones que Jehová le dio a Moisés para la construcción del tabernáculo. Más tarde, cuando se construyeron los templos permanentes en el patio exterior, también podían adorar a Jehová los que no eran sacerdotes. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 16. ¿Quiénes sirven en cada uno de los patios del templo espiritual? El patio interior del templo espiritual representa a los cristianos ungidos que aún viven en la tierra y sirven fielmente a Jehová en ese templo espiritual, antes de ser sacerdotes con Jesús en el cielo. La fuente representa la importancia de la limpieza, tanto moral como espiritual. El patio exterior, como vemos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, representa el lugar en donde la gran muchedumbre da servicio sagrado a Jehová. Por lo tanto, visto esto, qué bueno que todos tenemos un lugar donde adorar a Jehová en su templo espiritual. Muchas gracias. Entramos ahora en el sexto y último subtema titulado El honor de adorar a Jehová. Pasemos a la pregunta del párrafo 17, dice así. ¿Qué sacrificios podemos ofrecerle a Jehová? Sabemos que ya no hemos de hacer sacrificios reales a Jehová. Pero sí podemos hacer sacrificios a Jehová de otras maneras. Por ejemplo, usando nuestro tiempo, energías y recursos para apoyar el reino. En Hebreos, capítulo 13, versículo 15 leemos. Por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, que declaran públicamente su nombre. Por lo tanto, si le damos a Jehová lo mejor de nosotros, demostraremos que apreciamos el honor de adorarlo.
Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 18, dice así. Según Hebreos, capítulo 10, versículos del 22 al 25. ¿Que no debemos descuidar nunca? ¿Y que no debemos olvidar jamás? Esta pregunta está basada en Hebreos, capítulo 10, versículos del 22 al 25. Los escuchamos, y dicen así. Acerquémonos con un corazón sincero y una fe plena, pues nuestros corazones fueron limpiados de una mala conciencia, y nuestros cuerpos fueron lavados con agua limpia. Aferrémonos a la declaración pública de nuestra esperanza sin dudar, porque el que hizo la promesa es fiel. Y estemos pendientes unos de otros, para motivarnos a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. En primer lugar, no debemos descuidar nunca nuestras oraciones a Jehová. No descuidemos tampoco hablarles a otros de nuestra esperanza, ni descuidemos reunirnos con nuestros hermanos, para animarnos unos a otros. Sobre todo al ver que el día de Jehová se acerca. En segundo lugar, no debemos olvidar las cosas profundas que hemos aprendido sobre el gran templo espiritual de Jehová, ni tampoco el valioso privilegio que tenemos de poder adorar a nuestro gran Dios Jehová. Muchas gracias. Ahora tenemos 3 preguntas de repaso, titulado ¿qué respondería? La primera pregunta de repaso dice así. ¿Por qué razones estaba preocupado Pablo por los cristianos hebreos? Estos cristianos habían nacido y seguían viviendo en Judea. No tenían templo, no tenían altar, ni tenían sacerdotes. Además, muchos seguían guiándose por la ley de Moisés, por eso Pablo les escribía, para darles ánimos. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso dice así. ¿Por qué es superior el templo espiritual de Jehová? El sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio una vez al año, con sangre de animales para el perdón del pueblo. Pero Jesús entró en el mismísimo cielo, ante la presencia de Jehová. Allí presentó el valor de su vida humana perfecta por todos nosotros, para eliminar el pecado mediante su propio sacrificio. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso dice así. ¿Que no debemos descuidar nunca, y que no debemos olvidar jamás? No debemos descuidar nunca nuestras oraciones a Jehová, tampoco hablarles a otros de nuestra esperanza, ni reunirnos con nuestros hermanos para animarnos unos a otros. Y no debemos olvidar las cosas profundas que hemos aprendido sobre el gran templo espiritual de Jehová. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 46. Corresponderá a la semana del 8 al 14 de enero de 2024. Tiene como título: Jehová nos garantiza que la tierra será un paraíso. Y está basado en el texto de Isaías capítulo 65 versículo 16, que dice: Todo el que quiera conseguir una bendición en la tierra, será bendecido por el Dios de la verdad. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.